Las cartas de color propio, como en este caso el rojo, solo se deberían jugar cuando se va a introducir un peón en el terreno. Por ejemplo, en este caso, utilizando el dado de recurso de la avispa, pues colocamos la carta y introducimos el peón. Cuando vayamos a colocar una carta, intentaremos rodear las cartas de nuestro propio color por todos lados para que, por un lado, sea más difícil retirarlas después durante la fase de muerte súbita y por otro lado, pues poder entrar a ella con números mayores que 1 al no estar solo en el borde. Por ejemplo, en este caso se entraría desde fuera con 2. Retendremos las cartas del color contrario el mayor tiempo posible en nuestras manos. O sea, la pondremos justo al final cuando no tengamos más remedio. De esta forma le damos menos posibilidades de entrar al terreno. Por ejemplo, en este caso, esta carta azul la guardaremos hasta el final porque estamos jugando contra el color azul. Otra posibilidad es colocarlas justo en el momento en que las vayamos a conquistar. Por ejemplo, ahora nos ha salido un mar y podríamos colocarlo, esta azul, y movernos a ese mar con ese dado. Y la empezamos a conquistar. Y hemos colocado la carta justo en el momento en que queremos empezar a conquistarla. En todo caso, cuando vayamos a colocar la carta del contrario, intentaremos colocarla de la forma más débil posible para que le cueste a él protegerla y ser más fácil posteriormente retirarla. Cuando jugamos en equipo, intentaremos colocar cuanto antes las cartas de nuestro equipo para que pueda entrar al terreno lo más fácilmente posible. Por ejemplo, en este caso juegan el rojo y el verde, y el rojo colocará la pieza verde, la carta verde, para que el equipo verde pueda entrar más fácilmente al terreno. Si en las cartas que nos han tocado existe un recurso determinado en el cual poseemos más que el resto, por ejemplo, como en este caso el viento, pues nos permitirá dominar este recurso con más facilidad e ir colocándolas justo cuando nos interese. Por ejemplo, deberíamos colocarlas en el terreno justo cuando tenemos la posibilidad de conquistarla. En este caso, pues tenemos el negro y nos podemos mover a ella y empezamos a conquistarla inmediatamente. La otra posibilidad es guardarlas hasta el final y colocarlas justo en posiciones donde va a ser fácil para nosotros luego retirarlas. Asimismo, podemos colocar las cartas en una posición que nos interese según los dados que nos han salido. Por ejemplo, en este caso nos ha salido un 4 y podemos colocar esta carta aquí para alcanzarla con 4, con esta pieza. 1, 2, 3 y 4. Podemos colocar las cartas sobre el terreno de modo tal que nos ayuden a llegar a una posición determinada. Por ejemplo, si esta pieza quisiera llegar hasta aquí, estos dados no le servirían porque no tiene ni mar, ni negro, ni 4, 1, 2, 3, 4. Pero si colocásemos una carta aquí, entonces ahora la distancia sería de 3, 1, 2 y 3. Y utilizando este dado, pues podría moverse hasta ahí. Siempre que se pueda comer a un peón contrario, debería hacerse, como en este caso, pues si nos ha salido el color rojo, pues podemos venir y comernos aquí. Sobre todo si está intentando conquistar una zona de nuestro propio color. Siempre que se pueda entrar un peón al terreno, se debería hacer. En este caso pues tenemos el rojo y hemos entrado con rojo, porque el rojo siempre tiene que entrar en su color. A la hora de intentar conquistar, por ejemplo, un mar, es mejor intentar conquistar una zona ya conquistada por el contrario que una zona neutral. Por otro lado, nos interesa que la probabilidad de que nos coma sea la menor posible, con lo cual tenemos que tratar de jugar a una zona o intentar conquistar una zona en la cual la probabilidad de que te coman sea menor. Por ejemplo, en este caso, este peón queda a la misma distancia, o sea, 2 de este que de este, porque de aquí también son 2. Sin embargo, si intentásemos conquistar esta, nos podría comer tanto con 1 como con 2, con lo cual intentar conquistar esta es más seguro que intentar conquistar esta otra. De la misma forma, es más fácil intentar conquistar al principio del juego, cuando existen pocos peones sobre el terreno,
que al final del mismo, cuando ya habrá muchos peones y por lo tanto la probabilidad de ser comido mediante el dado numérico será mayor. En este caso, por ejemplo, hay solo un peón, pues es el momento de intentar conquistar. Durante la fase de muerte súbita intentaremos quitar del terreno las cartas del recurso que estemos intentando conquistar. En este caso, por ejemplo, estamos intentando conquistar el viento, tenemos estas dos y nos faltan estas dos. Pues una jugada sería intentar quitar esta, o sea, quitar esta, y en la próxima ronda intentar quitar esta de aquí y ya habremos ganado. Una forma de evitarlo es colocar piezas sobre esta zona de aquí. En particular el azul intentando que yo no conquiste esa de ahí o no la retire y gane, pues lo que hace es utilizando el 3, 1, 2 y 3 se coloca encima de esa posición. Otra forma para evitar que yo la pueda retirar sería retirar una carta, por ejemplo esta de aquí, el azul la retiraría de modo tal que deja esta carta, que es la que quería retirar yo, como la única que conecta esta parte del terreno con esta. Por lo tanto, yo ahora en mi próximo turno no la puedo quitar. Por otra parte, un peón que está situado sobre este último recurso, que es el que falta conquistar al rojo para ganar por el viento, pues no se puede mover de ahí. Porque si se moviese a otra posición, el rojo inmediatamente quitaría esto y ganaría. Pues es una buena idea intentar conquistar varios recursos a la vez. Por ejemplo, ahora el rojo está intentando conquistar el viento y está tratando de conquistar además el fuego. Con lo cual, al contrario, le es más complicado evitar que conquiste los dos recursos a la vez. Durante la muerte súbita se pueden conquistar dos recursos a la vez. Por ejemplo, este rojo ha permanecido todo un turno aquí y por lo tanto conquista aquí y a su vez retira esta y ya ha dominado todos los vientos y por lo tanto ha ganado. La suerte es una parte importante del juego, pero escogiendo las jugadas adecuadas podemos ponerla de nuestra parte desde el principio.